Bueno, pues vamos a hacer ahora un ejercicio de cálculo de rendimiento de transformadores, ¿vale? En este caso también lo tengo ya hecho y voy a ir mostrando la solución mientras lo voy explicando. El problema en cuestión nos dice: se desea calcular el rendimiento de un transformador de potencia nominal 10 kVA. Para ello se han ensayado a sus valores nominales y se han obtenido los siguientes resultados. El ensayo de vacío me da la potencia de vacío, la tensión de vacío en la que se ha realizado, la intensidad de vacío y la tensión en el secundario de vacío. Y en el ensayo de cortocircuito me da la potencia que ha medido el batímetro y me dan en este caso las componentes de la tensión porcentual en la resistencia y en la bobina. Vale. El primer apartado me pide obtener el rendimiento a plena carga y al 50% de su carga. Es decir, me piden dos cosas: el rendimiento a plena carga y cuando esté al 50% de la carga para este factor de potencia, 0,93. Vale, antes de empezar a resolverlo, vamos a ver cada uno de estos parámetros que me está representando. Del ensayo de vacío, en el ensayo de vacío la potencia lo que me dice es las pérdidas en el hierro, ¿vale? Esto equivale a las pérdidas en el hierro, ¿vale? Porque el ensayo de vacío se realiza a su tensión nominal, es decir, esta V10 es la tensión nominal del transformador y esta V20 es la tensión nominal del secundario. En este caso, esta sería la del primario y esta es la del secundario del transformador. Y esta corriente es la corriente de vacío, que es la que consume el transformador pues debido a las pérdidas que tiene en vacío, ¿vale? Que si os acordáis era la imantación del núcleo ferromagnético y las corrientes parásitas o corrientes de fogado. Del ensayo de cortocircuito me da esta potencia. Esta potencia son las pérdidas en el cobre, pero las pérdidas en el cobre a la intensidad que se realiza en el ensayo de cortocircuito, que la intensidad es la intensidad nominal. Es decir, estas son las pérdidas en el cobre a la intensidad nominal, o cuando el transformador trabaja a su intensidad nominal. Y estos son los parámetros que ya hemos visto que no son útiles para calcular el índice de regulación. Aquí vamos a ver que hay algunos parámetros que no los vamos a necesitar, pero nos dan los datos, ¿vale? No es necesario utilizar todos los parámetros. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena. El primer apartado, el rendimiento del transformador. Primero nos ponemos la fórmula del rendimiento, que es la potencia que me da, potencia activa, que me da el transformador en el secundario, dividido entre la potencia en el primario, que será la suma de estas tres. La potencia en el secundario más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre, ¿vale? Siempre trabajamos aquí con potencias activas. ¿Por qué sacamos el rendimiento con potencia activa? Porque la potencia activa es la potencia útil, la que a mí me va a dar o va a hacer que mi máquina realice un trabajo, ¿vale? La potencia aparente no es la útil, no es la que voy a utilizar. La que voy a utilizar va a ser la potencia activa. Por eso los rendimientos se sacan con potencia activa. Vale. Vamos a ver de aquí qué parámetros tenemos, ¿vale? Primero, a plena carga. A plena carga sabemos que el índice de carga es 1, ¿vale? Para sacar la potencia que viene en el secundario será la potencia nominal del transformador, que la conozco, que es un dato que viene aquí arriba, que son 10 kVA, por el factor de potencia, el coseno de phi. Lo conozco los dos datos, sustituyo 9.300 vatios. Las pérdidas en el hierro son constantes. Como siempre vamos a trabajar con el condensador a su tensión nominal, estas pérdidas siempre van a ser constantes. Por tanto, las pérdidas en el hierro son las pérdidas del ensayo de vacío, que son 125 vatios. Las pérdidas en el cobre, estas no son constantes. Estas dependen de la intensidad que circule por los rebanados, porque son las pérdidas que se producen por el efecto Joule en los rebanados. Entonces, según la intensidad que circule, si circula más intensidad habrá más pérdidas, si circula menos intensidad habrá menos pérdidas. Como el ensayo de cortocircuito se realiza a las intensidades nominales y estamos
trabajando a plena carga, es decir, a su intensidad nominal, pues en este caso coinciden las pérdidas en el cobre con las obtenidas en el ensayo de cortocircuito, que son 360 vatios. Ya solamente tengo que sustituir estos tres datos aquí y me sale el rendimiento, 95,04%, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando trabaja al 50% de su carga. Cuando trabaja al 50% de su carga, me va a cambiar primero la potencia, porque la potencia no va a ser la misma. La potencia que me dé el transformador va a ser pues, el 50%, la mitad. Y luego las pérdidas en el cobre no van a ser estos 160. Tenemos que calcularlos, ¿vale? Empezamos. La potencia, como he dicho, es igual que antes, pero multiplicado por el índice de carga, ¿vale? Y el índice de carga, como trabaja al 50%, pues es 0,5. Es la mitad de lo que teníamos antes. Las pérdidas en el hierro son constantes porque la tensión a la que trabaja es constante. Y las pérdidas en el cobre yo las puedo tener con esta fórmula, que es el índice de carga al cuadrado por las pérdidas medidas en ensayos de cortocircuito. En este caso, fijaos que las pérdidas no son la mitad. De hecho, son una cuarta parte, ¿vale? Aquí sí que podemos decir que la potencia que me da es la mitad, pero las pérdidas en el cobre no es la mitad, dependen del cuadrado del índice de carga. Sustituyo todos los valores y ya obtengo todos los parámetros, que los sustituyo en esta fórmula y me sale en este caso pues un rendimiento un poquito mayor, ¿vale? Un 95,58. El siguiente apartado me dice calcula el máximo rendimiento que puede tener el transformador con este factor de potencia. Es decir, mantengo este factor de potencia y quiero saber cuál es el máximo rendimiento que me puede dar el transformador. El máximo rendimiento es saber a qué carga voy a obtener un rendimiento máximo. Fijaos que aquí con el 100% de la carga obtengo un rendimiento peor que con el 50% de la carga. Entonces quiero saber con qué carga voy a obtener el máximo rendimiento. ¿Cuándo se obtiene el máximo rendimiento? Pues cuando las pérdidas en el hierro y en el cobre son iguales, ¿vale? Cuando este y este son iguales, entonces se produce el máximo rendimiento. ¿Y cómo se...? O sea, las pérdidas en el hierro son constantes, por lo tanto tengo que igualar las pérdidas en el cobre a las del hierro. Lo que pasa es que tengo que saber qué potencia o qué potencia me aporta el transformador cuando las pérdidas en el cobre son iguales a las del hierro, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer ahora. Las pérdidas en el cobre, que son las que quiero calcular, son iguales a las del hierro. Y como hemos visto antes, como hemos hecho aquí, las pérdidas en el cobre son iguales a el índice de carga al cuadrado por las pérdidas en el ensayo de cortocircuito, ¿vale? Como conozco este dato y conozco este dato, me falta únicamente calcular el índice de carga. Entonces de aquí puedo sacar el índice de carga. Sustituyo y el índice de carga del rendimiento máximo, que esto es una fórmula que siempre se cumple, que el índice de carga del máximo rendimiento es la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro. Esto estaría mal, esto es en el hierro, ¿vale? Lo voy a cambiar. Esto es en el hierro, ¿vale? Pérdidas en el hierro. A ver, que lo pongo un poquito mejor. Pérdidas en el hierro, la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro entre las pérdidas en el cobre. Y me sale 0,59. Este es el índice de carga. De aquí ya puedo tener la potencia activa que me da el secundario, que es, aplicando esta fórmula, el índice de carga por la fórmula de la potencia activa, que es la potencia aparente por el factor de potencia. Aquí lo obtengo y ya tengo todos los parámetros todos los parámetros del rendimiento, porque P2 es el que acabo de calcular y las pérdidas en el hierro y en el cobre son las mismas, que son las del hierro.
despejo, resuelvo y me sale que es un 95,64%. Fijaos que es obviamente mayor que los otros dos resultados que había obtenido antes. Y este es el rendimiento máximo para ese factor de potencia, para el 0,93. Cualquier índice de carga me va a dar un rendimiento inferior a este, ¿vale? Este sería el máximo. Vale, y el último apartado me dice calcula la intensidad que circula por el secundario cuando el rendimiento es máximo. Vale, aquí no lo dice, pero para el mismo factor de potencia. Pues este es muy sencillito porque como tengo el índice de carga, simplemente tengo que despejar la intensidad en el secundario. El índice de carga es la intensidad en el secundario entre su intensidad nominal, despejo de aquí y me sale que es 0,59 por la intensidad nominal en el secundario. Que la intensidad nominal en el secundario no me la da el enunciado, pero la calculo a través de la potencia aparente nominal del transformador entre su tensión nominal en el secundario. Despejo y obtengo que la intensidad que me produce el máximo rendimiento son 24,35 amperios.